Empezamos en un minuto más a ver si se siguen incorporando. Comenzaremos entonces con la clase. Empezaremos con, para ver economía desde el punto de vista de la etimología del término. Esta palabra economía deriva de un vocablo, es decir, perdón, tiene dos vocablos, eco y nomía. Eco deriva del griego oikos. Oikos se escribe O, I y latina K-O-S. Oikos, que significa casa. Y nomía deriva del vocablo griego que es nomos, N-O-M-O-S, nomos, que significa regla o arreglo de la casa. Es decir, que desde el punto de vista etimológico, economía sería el arreglo de la casa. En otras palabras, sería ordenar la casa, ponerla en orden. Si refinamos esta definición, podríamos decir que economía estudia de qué manera se controlan las variables que afectan al sistema económico. Porque desde el momento en que controlamos las variables, estamos ordenando el funcionamiento del sistema. Y nos recordemos de que la economía o el sistema económico es un sistema probabilístico sumamente complejo, como lo son el humano, la organización y lo que decíamos la economía. Entonces, en un sistema probabilístico sumamente complejo, entre una de esas categorías están aquellos en donde pueden existir entradas desconocidas que generan efectos que tampoco se conocen. Un ejemplo real y patético hoy es justamente el SARS-2 COVID-19. Miren cómo ha afectado a la economía, no solo de nuestro país, sino a la economía de los países del mundo. En definitiva, a la economía mundial, el hecho de la aparición de esta pandemia, que es una entrada al sistema económico que se desconocía. Bien, entonces, economía desde el punto de vista etimológico deriva de dos vocablos del griego que son oikos casa y nomos regla o arreglo. La palabra ecología también tiene eco, tal cual tiene economía, que deriva de oikos, que es casa, y luego está logía, que deriva de logos, el vocablo griego logos, que significa ciencia. Entonces, la ecología sería la ciencia que estudia la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí y con su ambiente o hábitat. Eso es ecología. Volvamos entonces a economía. Una vez que acabamos de abordar lo que significa economía desde el punto de vista de su etimología, ahora podemos decir que hay dos maneras de abordar el estudio de la economía. Una de ellas es el denominado enfoque tradicional de economía y el otro es el enfoque de la nueva economía. Vamos a ver entonces el enfoque tradicional de economía. Entonces, este modelo funciona en razón de esta gráfica. Entonces, tenemos tres cuadrados o rectángulos, mejor rectángulos, en donde el primero son los recursos. Acá están los recursos. Los recursos son medios y son escasos. Podemos decir entonces que todo país dispone de una cantidad o stock de recursos realmente que resultan escasos
frente a las necesidades que debe satisfacer. Así como decíamos, cuando abordábamos el caso de una familia en la clase anterior, de que esa familia disponía de estos ingresos y tenía que abordar, suplir, satisfacer todas estas necesidades. Y había necesidades que, lógicamente, la cantidad de necesidades era mayor que los recursos. Entonces eso obliga a elegir. Bien, volvamos. Todo país dispone de un stock limitado de recursos que se denominan medios y tienen esa particularidad los recursos de ser escasos. Es decir, que el fenómeno de la escasez está presente en los recursos. Siempre los recursos van a ser escasos frente a las necesidades que tenemos. Entonces, esos recursos deben ser transformados mediante la aplicación, obviamente, de un proceso de transformación o proceso productivo a través de aplicarles tecnología. Entonces, los recursos van a ser transformados en bienes y servicios varios. Estos bienes y servicios varios, a través de otro proceso que es de distribución, acá, deben ser distribuidos para satisfacer necesidades. Las necesidades, al revés que los recursos, son fines. Los recursos eran medios, las necesidades son fines. Los recursos eran escasos, las necesidades son ilimitadas. Y si son ilimitadas, pasa como lo que decíamos de la familia. Vamos a cubrir algunas y otros no. Es decir, que las necesidades se transforman en alternativas. Y allí cabe la definición de economía que decía que es la ciencia de las elecciones. Es decir, que tenemos que evaluar cuál de estas necesidades que son alternativas, de esas necesidades que son alternativas, nos conviene satisfacer dadas las circunstancias. Es decir, vamos a evaluarlas a cada una de ellas en función de su razón costo-beneficio. Cuando se satisfacen necesidades, esto implica de que se alcanza un estado de bienestar. Estado de bienestar o nivel de vida. Bien, entonces, repito, todo país posee un stock determinado de recursos que son medios que deben ser transformados a través de un proceso productivo para el cual se necesita disponer de tecnología. La tecnología sería el estado de las artes y ese proceso productivo nos permite contar con bienes y servicios diversos para satisfacer necesidades. Estos bienes y servicios deben ser distribuidos, acá hay otro proceso, para satisfacer las necesidades que son fines y son ilimitadas. Por lo tanto, se transforman en alternativas, ya que los recursos son escasos. Y en la medida en que satisfacemos necesidades, alcanzamos un determinado estado de bienestar. Acá es lógico suponer que cuantas más necesidades uno satisface, mayor estado o mejor estado de bienestar uno logra. Bien. El sistema económico nos muestra las relaciones de producción existentes entre los recursos y los bienes. ¿Cuál es el objetivo que tiene este sistema económico? El objetivo es incrementar la eficiencia acá en la transformación de los recursos en bienes. O sea, debemos incrementar la eficiencia en la transformación de los recursos en bienes. Y también se debe mantener el nivel de vida logrado y además acrecentarlo para llegar a lo que sería el progreso social. No nos olvidemos de que la economía sirve al sistema social, es decir, sirve para mejorar el bienestar del hombre, el bienestar de la sociedad. Bien.
La importancia que tiene la tecnología la podemos descubrir si nos comparamos, por ejemplo, con un país del primer mundo. Por ejemplo, nos comparemos con Japón. Japón es una isla pequeña en el hemisferio norte. La Argentina en el hemisferio sur, en extensión, tiene muchos más kilómetros cuadrados y dispone de muchos recursos, comparativamente hablando con Japón, que es una isla rocosa, lo cual implica ya desde el punto de vista del clima y de la configuración geográfica que las explotaciones agrícolas ganaderas son muy difíciles de llevar a cabo en esas condiciones en Japón. Bien, pero los japoneses disponen de una tecnología diametralmente mejor que la nuestra y por lo consiguiente viven mejor, alcanzan un mejor nivel de vida. Es decir, se verifica allí lo que es el progreso social. El progreso social contempla, por ejemplo, contar con medios de comunicación veloces. Miren los medios de transporte que tiene Japón, creo que entre Osaka y la capital, Tokio, creo que Osaka es, si no me equivoco, también una isla, y se va en un tren bala. Quiere decir que en cuestión de minutos estamos recorriendo kilómetros. Pensemos aquí en Tucumán nomás, no digamos que contemos con un tren bala que desarrollan 300, 400 kilómetros por hora. Pensemos simplemente en un tren que desarrolle una velocidad de 100 kilómetros por hora, lo que significaría como medio de comunicación rápido 100 kilómetros por hora, venir de Villa Alberdi, de Ciudad Alberdi a San Miguel de Tucumán, demoraríamos 1 hora y minutos. En cambio, hoy, en los medios de transporte disponibles, demoramos alrededor o más de 2 horas para ir y 2 horas para volver, lo cual importa que perdemos 4 horas de estar productivos, de producir, de mejorar en términos de bienes y servicios y de esa manera mejorar el bienestar del hombre. Bien, también la rapidez en las comunicaciones implica contar con un Internet que permita interconectar toda la geografía de Tucumán, que es la provincia más chica del país, toda esta geografía y, contar con una velocidad de transmisión de datos realmente como los países del primer mundo, cuando en realidad nuestra velocidad debe estar en el orden de los 10 megas en promedio en todo Tucumán. Pero eso como ejemplo nomás de cómo se mejora el nivel de vida. Mejorar el nivel de vida también es contar con un sistema educativo realmente de nivel en todas las instancias, desde el primario, el secundario, el terciario y la universidad, con condiciones dignas, accesibles y gratuitas. También implica contar con un sistema de salud fuerte, de tal manera de que la atención que brinde un hospital sea el equivalente a la de la mejor clínica. Bien. Todo eso es progreso social que se debe conseguir vía de la mejora de la economía. Y esto se mejora naturalmente generando la tecnología. El sistema educativo debe generar primero investigación básica sobre determinadas disciplinas o temas y a partir de allí investigación aplicada y luego transformar en tecnología que se transfiere al sector productivo. Esto de la importancia que tiene en todo desarrollo de un país la tecnología,
que sería el estado de las artes, fue estudiado por un gran pensador y ex rector de la universidad, perdón, de nuestra universidad, bien digo, que fue Sábato. Entonces Sábato generó esto de los triángulos de Sábato, en donde colocó acá un país subdesarrollado y acá un país desarrollado. El país subdesarrollado, en este vértice superior, colocó al Estado. En este otro vértice, acá, al sector educativo. Al sector educativo, perdón. Acá está el sector educativo. Disculpen que estaba viendo al revés, espejo. Bien, esto es sector educativo. Y acá tenemos el sector productivo. ¿Cómo funciona esto? Funciona de esta manera. El Estado en el país, perdón, lo puse en el país desarrollado, no me di cuenta, ya que lo voy a variar acá un poco. Bien, en el país desarrollado, acá, el Estado, en el país desarrollado, aquí, perdón, el Estado invierte fuertemente en el sector educativo. Acá, el Estado invierte fuertemente en el sector educativo. El sector educativo genera investigación básica, investigación aplicada y luego tecnología, que es transferida esa tecnología al sector productivo, al sector productivo. El sector productivo paga por esa tecnología que recibe al sector educativo. Es decir, que tiene el sector educativo, en este caso, cuenta con una nueva fuente de financiamiento aparte del aporte del Estado, lo cual le permite multiplicar las investigaciones que realiza. Con esa nueva tecnología, el sector productivo produce más bienes, mejora los procesos productivos, las maquinarias y equipos que utiliza y produce más bienes que antes. Entonces, de esa producción de bienes, los bienes tienen, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el Estado recauda impuestos y por lo tanto recupera parte de la inversión que hizo en el sector educativo. Vamos ahora al caso de nuestro país. En nuestro país también, o en cualquier país subdesarrollado, el Estado lo que hace es invertir débilmente en el sector educativo, entonces es poca la investigación que se lleva a cabo y la tecnología que se genera, que también esa tecnología se transfiere al sector productivo. Se paga, es decir, también hay una segunda fuente de financiamiento, pero débil comparada con este pago que realizan las empresas. El sector productivo lo que hace es, obviamente, mejorar sus procesos y por lo tanto produce más bienes y servicios que tributan impuestos y estos impuestos vuelven al Estado. Entonces, este círculo, que acá es un círculo virtuoso, hace que la economía crezca. En cambio acá, como es débil, la economía crece muy lentamente. Pero como este sector productivo tiene que competir con empresas que están radicadas en todo el mundo, ya que el mundo está globalizado, me permite a mí
vender los 365 días del año y las 24 horas. Entonces, para poder competir a nivel mundial, lo que hago es esto. Lo que hacen esas empresas es justamente esto. Lo que hacen entonces esas empresas es lo siguiente. El sector productivo para poder competir, a ver, le voy a apartar un poco para que lo vean mejor. El sector productivo lo que hace es comprar tecnología en el sector educativo del país desarrollado. Entonces, este país recibe otra fuente de financiamiento que son dólares que llegan a ese país, a ese sector educativo, que tiene tres fuentes: las propias empresas de ese país, las empresas extranjeras, más lo que invierte el Estado en ellas. Entonces, ese sector educativo le transfiere la tecnología al sector productivo del país subdesarrollado, para que estas empresas de este país puedan insertarse y competir en todo el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo con esto al comprar la tecnología en esos países? Lo que estamos haciendo es que la brecha tecnológica que existe entre uno y otro sea gigante. Es decir, que sea gigante, de manera tal de que este país va a ser siempre más desarrollado y más pujante y con mejor nivel de vida que el país subdesarrollado, que debe comprar la tecnología en aquel país. Entonces, es realmente crear, como diríamos figurativamente, padres poderosos con hijos pobres. País subdesarrollado y país desarrollado. Bueno, esto es lo que hace bastantes años estudió el profesor Sábato, rector, ex rector y ya fallecido de nuestra Universidad Tecnológica Nacional, que ilustra sobre la gran importancia que tiene el desarrollo tecnológico y la investigación, sobre todo en nuestro país. Que yo me recuerde, acá en Tucumán, una de las pocas transferencias tecnológicas que se registran y que uno conoce es a través de el CERELA, Centro de Reconocimiento del Lactobacillus, un instituto de investigación dependiente del CONICET, en donde profesores, investigadores de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, entre ellos el doctor Oliver, fueron los que crearon el principio bio en las leches. Es decir, ese principio bio lo compró, creo que fue la Sancor, y la Sancor fue la primera que comercializaba la leche bio. La leche bio implica que tiene un componente que actúa a nivel de la flora intestinal de manera tal que permite la eliminación de residuos tóxicos, lo cual hace que aumenten nuestras defensas. Esa fue una de las pocas transferencias tecnológicas que yo recuerdo realizados acá en el país con éxito. Bien, pasemos ahora a puntualizar y trabajar sobre lo que hemos usado como lenguajes. Acá hemos hablado de los recursos, que eran medios y que eran escasos. Bien, pero no dijimos qué son los recursos. Los recursos son los factores productivos que se utilizan, o factores básicos de la producción, que se utilizan en todo proceso productivo. Bien, ¿y cuáles son esos factores productivos? Adam Smith, economista clásico, definía a la economía
diciendo de que economía estudia, que la economía es la ciencia que estudia la riqueza. Ellos entendían que la riqueza de un país estribaba en la cantidad de recursos productivos que poseía y que explotaba, y eso permitía que sus habitantes alcancen un mejor nivel de vida que los demás, que los otros. Por eso estudiaban a los recursos. Y fueron los economistas clásicos que crearon la primera clasificación de los recursos, o clasificación llamada tripartita, porque consideraba que había tres recursos importantísimos o factores de la producción, que les llamaron TTC. Entonces, esa clasificación tripartita, TTC, esta es en la clasificación antigua que usaban los economistas clásicos, que estudiaban la riqueza en función de los recursos. Riqueza en ese momento, la riqueza era sinónimo de posesión de bienes materiales y en este caso eran los recursos. En la clasificación moderna, a la tierra se le denomina recursos naturales. Acá, recursos naturales. Al trabajo se le denomina recursos humanos. Y a lo que los economistas clásicos llamaban capital, acá le denominamos en la clasificación moderna recursos materiales. Acá hay una columna intermedia que dice retribución, que ya vamos a ir sobre ella. Bien. ¿Por qué en la clasificación moderna se cambió la clasificación tripartita, diríamos, variando los nombres y haciéndolo más ilustrativo? Porque en la clasificación tripartita, cuando hablamos de tierra, pensamos efectivamente en lo que es la tierra, los terrenos, lo que vemos en geografía como tierra, las montañas, los terrenos, los campos. Eso es tierra. Pero los economistas clásicos sabían de que para ellos tierra tenía otra acepción también. Entonces, en la clasificación moderna se cambia eso y se le llama recursos naturales. Recursos naturales. ¿Y qué son los recursos naturales? Es todo aquello que está comprendido dentro de la extensión territorial de un país. Dicho de otro modo, es todo lo que está comprendido dentro de las fronteras de un país. ¿Y cuáles son esos recursos? Esos medios que dispone el país. En primer lugar, la tierra, lo que conocemos como tierra. En segundo lugar, el agua. En tercer lugar, los minerales, lo que está bajo tierra. Y en cuarto lugar, lo que está arriba, diríamos, y que le llamamos clima. Entonces, la tierra, el agua, los minerales y el clima. Esos son los recursos materiales, a los cuales habría que agregar también los recursos forestales, que son estudiados por una asignatura en ingeniería agronómica que se llama silvicultura, como Silvia, pero silvicultura, que sería el estudio de lo forestal, los árboles, las plantas. Bien. Entonces, piensen que la riqueza que tiene nuestro país, y lo comparemos con Japón, decíamos que Japón es rocosa, o una isla rocosa, es decir, que no tiene condiciones para el desarrollo agrícola ganadero, además tiene clima frío en el Pacífico Norte, y nosotros en cambio estamos en el hemisferio sur con una gran extensión geográfica, mucho más grande obviamente que Japón hablando, y en esa extensión geográfica tenemos una gran variabilidad en cuanto a los climas. Contamos con clima frío en el extremo sur,
climas templados, luego climas tropicales en el norte de la República. Entonces, lo que tenemos en cuanto a fauna y flora es totalmente diferente y abundante comparado con ellos, y nos permite obviamente llevar a cabo explotaciones agrícolas y explotaciones ganaderas. Vamos ahora, eso sería al clima. La tierra, lógicamente que la tierra está influida por el clima. Entonces, así tenemos zonas que son prácticamente desérticas, secas, como el sur, la Patagonia, y zonas como la pampa húmeda, que es zona productiva, en donde la tierra tiene las mejores condiciones para la producción agrícola y ganadera. Bueno, en definitiva, nuestro país tiene esas condiciones. Ahora, el agua que tenemos y que no la valoramos realmente, nuestro país tiene el reservorio mundial del agua, que es toda la cuenca acuífera que tiene en la Patagonia. El agua de los 7 lagos, el agua de los ríos de deshielo, etcétera, que es un agua cristalina, potable, realmente importante, y por eso es que muchos países del mundo han echado el ojo para apoderarse de la Patagonia. Nuestros vecinos, por ejemplo, y también otros países como China, el mismo Inglaterra, que mantiene sus posesiones en las Islas Malvinas, lo hace por ese motivo. Es decir, que Dios no lo quiera, la próxima guerra es la guerra del agua. También tenemos recursos ictícolas, o sea, en el mar argentino tenemos recursos ictícolas muy importantes, tan importantes que los chinos lo saben y vienen ilegalmente con cientos de embarcaciones a vaciar nuestros mares, como lo prueban filmaciones que circulan por las redes sociales. Bien, esa es la importancia del agua que tenemos en nuestro país. Y los minerales, miren la explotación hoy, que no tanto como hoy, pero hace un tiempo, de lo que es Vaca Muerta, una gran extensión territorial que tiene petróleo, tiene gas. También tenemos en el norte del país explotaciones de petróleo, explotaciones de minerales. Tenemos en Catamarca el tema de IMAT, yacimientos mineros Agua de Dionisio, que explota el oro y otros materiales que se extraen de las minas a cielo abierto de Agua de Dionisio, y que ahora va a haber una explotación más que es en Agua Rica. Bien, es decir, nuestros recursos materiales, nuestros recursos naturales son importantísimos. Vamos ahora al segundo recurso. Antes de ir al segundo recurso, vamos con lo que yo dije acá, esta columna intermedia, que es retribución. Los economistas clásicos como Adam Smith estaban interesados en ver qué tipo de recurso correspondía, de retribución correspondía a la explotación del recurso tierra. Y ellos le llamaron renta. O sea que la tierra da renta. Si yo tengo una explotación agrícola con caña de azúcar, con limón o con poroto, lo que recibo en pago por esas cosechas es una renta que me da la tierra. O si tengo propiedades en alquiler, los alquileres que percibo son rentas que me da la explotación de ese recurso que es la tierra. Vamos al segundo recurso, que era el trabajo, en la clasificación tripartita, y en la clasificación moderna se llaman recursos humanos. Los recursos humanos, obviamente el nombre lo está diciendo, es el hombre con sus capacidades y habilidades físicas
y mentales. El hombre es el factor productivo por excelencia y además el hombre es el que interviene en todos los procesos productivos más importantes. Hasta ahora, la tecnología no ha podido generar la inteligencia artificial necesaria para suplantarlo al hombre. Los recursos humanos reciben una retribución que en la clasificación que los economistas clásicos llamaron salario. ¿Por qué se llamó salario? En aquel momento existía el dinero, pero no como ahora corporizado en billetes y monedas. El dinero que se utilizaba se llamaba dinero mercancía. Era una mercancía que se comercializaba y que se tomaba como dinero, tenía ese valor, facilitaba las transacciones, servía como medio de cambio. Entonces, el salario, la palabra salario deriva de sal. La sal era dinero, mercancía que se usaba en aquellos tiempos. También se usó la cerveza, el cuero, las puntas de flecha como dinero mercancía. Vamos a el último recurso que en la clasificación tripartita se le llamó capital y en la clasificación moderna se habló de recursos materiales. Cuando hablamos de capital, todos, el común de la gente, en la cual me incluyo también, uno piensa rápidamente en el capital líquido, es decir, en el dinero. Pero este capital que estudiaron los economistas clásicos no es el dinero, sino es el capital físico, el capital que está corporizado a través de bienes. Por esa razón, ellos lo dividieron en dos tipos. Acá, el capital fijo y el capital llamado circulante. Capital fijo y capital circulante. El capital fijo es todo aquello que una organización o empresa utiliza, pero que no está destinado para la venta. En otras palabras, serían sus bienes de uso, es decir, los inmuebles, los automotores y rodados que utiliza y sobre todo las maquinarias y equipos que usa en los procesos productivos. Todo eso es capital fijo. El capital circulante, en cambio, es el objeto por el cual existe la empresa. Entonces, cuanto más circula ese capital, implica que se gana más dinero. Eso se puede medir a través de un índice que se llama índice de rotación de las mercaderías y vamos a ver que aquellas mercaderías o bienes que circulan más rápidamente que otras nos generan en volumen mayor beneficio que aquellos que tienen una lenta rotación. Bien, entonces el capital circulante es lo que circula. Entonces, y el capital circulante está compuesto por las materias primas o insumos. En segundo lugar, por los productos en curso de elaboración, es decir, son productos que aún no han sido terminados. Y luego, los productos terminados, que serían los bienes una vez que han sido terminados ya en el proceso productivo. Esos se denominan entonces el capital circulante. En la clasificación moderna, a esos recursos, al recurso productivo capital, que era físico en la clasificación tripartita, acá le llamamos recursos materiales. Los recursos materiales son todos los aportes realizados por el hombre tendientes a mejorar los procesos productivos. O sea, todo lo que el hombre hizo en aportaciones, en investigaciones, en aportes, para mejorar los procesos productivos. De esa manera, encontramos desde el primer arado, que a un hombre primitivo se le ocurrió colocar una cuña, un palo y con eso roturar la tierra para luego hacer la siembra,
hasta los grandes equipos modernos que tienen para roturar la tierra con los discos de arado de acero y todo lo que implica en términos de maquinarias que se incorporaron, como cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, es decir, herramientas, aparatos, instrumentos, como así también equipos y máquinas, las topadoras, etcétera, y equipos como las grandes grúas que hoy se ve en los edificios, y que esa grúa comandada, manejada por un solo hombre, permite levantar un peso muy importante y colocarlo en los edificios e ir armando en forma similar a como uno armaba con los ladrillitos, con los rastis, las construcciones que hacíamos. Pero miren eso, los pesos que levantan, la cantidad de hombres que haría falta y de qué manera se debieran generar poleas para poder levantar ese peso y colocarlo a determinadas y grandes alturas. Pero eso se consigue gracias a los aportes que hizo el hombre en términos de herramientas, maquinarias, equipos, instrumentos, aparatos que generó. Esos son los recursos materiales. Entonces, de la explotación, la retribución que recibe el recurso material se llama beneficio. Es decir, que la explotación de la fotocopiadora de nuestra facultad, por ejemplo, de la explotación de esas máquinas, a los dueños de la fotocopiadora les genera un beneficio. No es una renta, porque no están explotando la tierra, sino están explotando un recurso material y por lo tanto reciben un beneficio. Tampoco es salario, porque el salario es fruto del esfuerzo de la persona, del asalariado, y que reciben pago, una contraprestación dineraria que es el salario. Bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. Si me desean hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer abiertamente con toda libertad. Si no, de lo contrario, nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere, del día miércoles que viene. Profe, Sí, ¿hay algún tipo de bibliografía de los temas hablados en clase? sí hay un tipo de bibliografía que está, no me recuerdo si les pasé el programa de la materia, ahí está la bibliografía, y ya voy a ver si les paso también unos libros que tengo en versión PDF para que vayan viendo. No obstante, también, una vez que el tema esté agotado, les voy a enviar la guía que al respecto elaboró la cátedra para que la tomen como referencia. Recuerden que cuando hablamos de guía, no agota el tema, sino los libros son los que realmente agotan los temas y nos enseñan y nos facilitan el aprendizaje más que una guía. Una guía es como que una mano me lleva, me guía para introducirme en estos temas, pero que no están agotados como lo se hace con los libros. Ahí te conté. Sí, dale. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces que tengan unas buenas tardes y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta luego. Chao, profe, que ande bien. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.